Iglesia Cristiana Pai, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta cita, otra cita más de hoy Viernes Santo, aquí en la Iglesia Cristiana Pai, online. Vamos a tener una tremenda reunión de Viernes Santo. El mundo hoy celebra que hace 2000 años Jesús murió. Para muchos Jesús está muerto en estas horas. Para nosotros Jesús está más vivo que nunca porque vive en ti y vive en mí. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de los Salmos, capítulo 22. Vamos a leer todo el capítulo 22 del libro de los Salmos. Dice la palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me he acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repitieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia al pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Cierra tus ojos conmigo, ahí donde estás. Y con este salmo
un salmo profético, un salmo que David escribió 1000 años antes de estar Jesucristo en la cruz, donde se relataba todo lo que Jesús iba a tener en ese momento tan cruel en la cruz del Calvario, pero lo hizo por ti y lo hizo por mí. Padre, te damos gracias porque nuevamente estamos reunidos delante de ti, hoy con nuestras familias. Si hemos decidido prender el computador, si hemos decidido prender el televisor, el celular, el medio que sea, para estar en comunión, para aprender más de ti, es porque necesitamos que tú nos hables. Espíritu Santo, gracias. Gracias. ¿Por qué no abres tus labios ahí donde estás y le das gracias al Espíritu Santo por lo que hoy te va a hablar, por la respuesta que tú necesitas y por la administración que hoy vas a tener de su presencia? Hoy declaro en el nombre de Jesús que la presencia y la manifestación del Espíritu Santo de Dios se mostrará en tu vida y en tu familia. Jesús, hace 2000 años lo diste todo. Todo lo diste por nosotros. En tu posición, como dice Filipenses 2, dejaste todo por amor a nosotros, pero fuiste exaltado porque tu Padre te exaltó hasta lo sumo. Hoy el mundo entero reconoce que tú eres el Hijo de Dios. Te damos gracias, Señor. Vamos a comenzar a alabarte, a exaltar tu nombre en esta reunión. Señor, declaramos que toda distracción mental, que todo cansancio, que toda carga se va en el nombre de Jesús. Tu palabra dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A partir de este momento, Señor, declaramos que tú eres nuestro reposo, que tú eres nuestro refugio. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás. Que sea fuerte, porque la presencia de Dios está en tu vida y en tu familia. Aleluya. Gracias, Señor. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Digámoslo juntos. Vivir
eres soberano, al incomparable, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca ceses de adorar.
Amén, Dios los bendiga. Después de tener este tiempo de alabanza, de adoración ahí en su casa, quiero que tengamos un tiempo especial de intercesión. Vamos a hoy unirnos en oración por lo que Dios está haciendo en este momento, por el propósito que Dios está haciendo detrás de esta crisis. Para muchos es la peor crisis en la historia, pero para nosotros los hijos de Dios es el momento crucial para tener este avivamiento sin precedentes. Vamos a orar por un avivamiento, vamos a orar por nuestra nación y vamos a orar por la salud de su familia, la salud de los suyos. Vamos también a orar por prosperidad, por bendición financiera. Amén. Señor, te damos gracias, nos unimos en esta hora, Dios de la gloria. Todo lo que pidamos en tu nombre, como dice la Escritura, tú nos lo darías, Señor. Te damos gracias. Hace 2000 años, en la cruz del Calvario, tú derramaste hasta la última gota de sangre. Esa sangre que nos ha lavado, esa sangre que nos ha redimido, esa sangre que nos ha limpiado. Tú hiciste la obra completa de redención. Y la palabra dice en Efesios capítulo 2 versículo 6 que nos sentaste en lugares celestiales. Nos has dado la autoridad, nos has dado el poder y hoy oramos basado en eso, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús clamamos, en la autoridad de tu palabra y con el poder del Espíritu Santo nos unimos en oración y clamamos, Señor, por la crisis que puede atravesar el mundo, Señor de la gloria, para que tú traigas paz a esas personas, Señor, para que traigas dirección a esas personas que tal vez en este momento están atormentados, están sufriendo depresión, están viviendo de angustia, de soledad, de desilusión. Señor, no hay esperanza, todo lo que están viendo es gris. Declaramos en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret que tú traes paz. Tú eres Jehová Shalom, tú eres Jehová nuestra paz, Dios de la gloria. Señor, derrama en esta hora una unción, Señor, de paz, una unción de cielos abiertos, donde las personas, Dios de la gloria, al recibir tu palabra puedan entender que esto hay un propósito, y ese propósito, Dios, es prepararnos, es esperar, es respirar el avivamiento que tú traerás, Señor, a nuestra iglesia, a esta nación, al mundo entero. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero también sabemos que el evangelio tiene que predicarse a toda la criatura y en todos los confines de la tierra. Estamos listos, Señor, para dar ese paso. Somos pescadores de almas. Repite conmigo ahí donde estás: heme aquí, Señor, envíame a mí. Estamos listos a hacer la tarea. Llegó el tiempo, Señor, donde más el hombre necesita de tu palabra, donde más el hombre necesita de esa esperanza de salvación. Tú ya hiciste la obra completa de redención, Señor, hace 2000 años. Ahora lo que tenemos que hacer es ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí estamos, Señor, dispuestos a hacerlo, Dios de la gloria. Clamamos por esas peticiones, Señor, que en este momento en YouTube están escribiendo, Señor, están declarando lo que necesitan: cielos abiertos, bendición financiera, provisión económica, Señor. Declaramos que tú abres las ventanas de los cielos. Yo declaro que las familias que nos están viendo, vienen los recursos del norte, del sur, del oriente, del occidente. Declaro que tú peleas por nosotros con el devorador. Declaro que la ruina, la escasez, el endeudamiento, la falta de recursos, anulamos ese espíritu y esa maldición de ruina y pobreza y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret de nuestras familias. Sí hay recursos, sí hay prosperidad, sí hay provisión. Declaro que nuestros hijos y nuestra descendencia nunca le faltará nada. Tu palabra dice en el Salmo 37: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Te damos gracias, Señor. Clamamos por todos los enfermos, por las personas contagiadas. Seguramente hay personas detrás de la pantalla que ha sido contagiada o que ha recibido noticias que algún familiar ha sido contagiado. Declaramos sanidad. Tu palabra dice en Isaías 53:5 que por tus llagas fuimos nosotros sanados. Hay sanidad, hay sanidad.
en el nombre de Jesús. Si usted tiene una dolencia hoy, tóquese la parte afectada y declare la sanidad, porque la sangre de Jesucristo lo ha sanado, porque el Espíritu Santo en esta hora está haciendo algo poderoso. Haga lo que no podía hacer antes. Declare que es sano. No vuelva a confesar que es enfermo. No diga que tiene el dolor, sino declare y dele gracias al Señor por la sanidad. Oramos por Colombia. Dios de la gloria, gracias porque tu sangre preciosa ha sido esparcida sobre esta nación. Declaramos, Señor, que todos los gobernantes, que todos los secretarios, que los ministros, que el presidente, que los alcaldes, que los directores, que todos los hombres y mujeres que tú has puesto en eminencia declararán tu nombre y confesarán que tú eres el Señor de Colombia. Quebrantamos hoy, Viernes Santo, todo espíritu de idolatría, toda magia, todo proceso, todo ritual de idolatría, lo cortamos en el nombre de Jesús y declaramos que tú eres el Señor de Colombia. No hay imagen, no hay personas, Señor, que quieran atar más esta nación, porque tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro libertador. Te damos gracias. ¿Por qué no levanta sus manos un momento ahí donde está y le da gracias al Señor? No le pida nada, ya le pedimos, délo por hecho, solo dele gracias y alabe el nombre del Señor, porque Él es su libertador, porque Él lo ha redimido, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, te exaltamos y te alabamos. Bata sus manos ahí donde está. Es un tiempo de adoración. Es un tiempo donde usted le está diciendo al Señor de la gloria y se rinde ante Él. Señor, dependemos de ti, porque sin ti nada somos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y déle un fuerte aplauso, el más alto que usted pueda darle, que escuche a su vecino de al lado en esta hora, porque usted le está aplaudiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, este próximo domingo, pasado mañana, recuerde que tenemos nuestra reunión habitual por este mismo canal. Invite a las personas que usted no los puede encontrar, pero mándale un WhatsApp, llámelos y dele esta dirección de canal de YouTube, Iglesia Cristiana Pay, para que se puedan conectar con nosotros este próximo domingo a las 7 de la mañana y a las 9 estaremos por las redes sociales. Y este miércoles, recuerde, la invitación, la operación 2020, sistema Getro 5x5, a las 7 de la noche tendremos nuestra célula con el pastor Enrique Torra. Será el que nos visitará, usted será el anfitrión, con sus invitados especiales tendremos esta célula poderosa donde sabemos que Dios está haciendo grandes cosas, donde estamos recibiendo testimonios, donde hay personas que se han entregado su vida al Señor, ya hay sanidad, ya hay restauración familiar. Y el sábado, 4 de la tarde, nuestra reunión de jóvenes online. Bien, los invito a que veamos unos anuncios y ya regresamos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Cada nuevo día. En casa. En la oficina. En el parque. En todas las latitudes. En radio. Internet o desde nuestra aplicación. Estamos contigo. Somos Ambiente Estéreo, la radio que sí quieres. Actividades, participa y comparte nuestros eventos. Iglesia Cristiana Pay Online. Este domingo tenemos una cita a las 7 de la mañana en nuestro canal de YouTube y a las 9 de la mañana en nuestra página de Facebook. Búscanos como Iglesia Cristiana Pay y disfruta nuestra emisión del mensaje dominical con el apóstol Enrique Torra. No lo olvides, Iglesia Cristiana Pay en YouTube y en Facebook. Variedades. Estos son nuestros especiales. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es mi sangre del nuevo pacto entre Dios y su pueblo,
es derramada como sacrificio para perdonar los pecados. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí a tu hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesucristo murió. La gloria y la honra sea para Dios. Gracias a Dios porque nos permite compartir este tiempo. Su presencia es real, no lo vemos, no lo sentimos, no lo palpamos, pero su presencia es real. Dios, omnipotente Dios, íntegro, el Padre de amor, el Padre eterno. Él está con nosotros y Él está en nosotros. Ahí en el lugar donde usted está en este instante, usted no está solo realmente, la presencia del Señor está en usted. Y yo oro para que el Espíritu Santo hoy nos abra los ojos de nuestro entendimiento, nos revele la palabra, toda la obra redentora de nuestro amado Salvador, todo lo que Él hizo por amor a nosotros hace 2000 años allá en Jerusalén, y específicamente en el monte el Calvario. ¿Por qué no le pedimos al Señor que tome el control de nuestra mente, nuestra vida? Bueno, haga un alto si le es posible. Póngase en una posición de reposo, tanto físico como espiritual, si le es posible, y ore a Dios. Y dispóngase para recibir la palabra del Señor. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por cada uno de mis hermanos, mis amigos que están ahí a través de esta señal recibiendo, Señor, tus pensamientos. Espíritu Santo, yo te pido que nos dé la revelación, que abra los ojos de nuestro entendimiento. Someto mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Espíritu de Dios, háblanos, revélanos la palabra, revélanos la Escritura. Señor, no queremos ser más ceremoniales, religiosos. Señor, yo quiero que esta realidad de la redención sea una vivencia ahora mismo en cada uno de los asistentes a través de este canal, los que están recibiendo esta señal. Señor, abra nuestros ojos y glorifícate. Confirma la buena palabra. Gracias, Señor. Amén. Cada vez que recordamos el sacrificio de nuestro amado Salvador, y sobre todo en estos días, cuando el mundo cristiano conmemora, hace memoria de los acontecimientos en Jerusalén hace 2000 años. La tendencia es hacer un recordatorio, pero no más. Y algunos llegan al punto de aplicar algunas de las cosas que se practicaban en ese tiempo y las viven con el ánimo de agradar a Dios. Quiero decirle que no es necesario que usted se someta a sacrificios, no se someta ahora a una flagelación. No tiene por qué tampoco crucificarse en un madero como hacen algunas culturas. No tiene por qué padecer ningún dolor físico hoy para poder agradar a Dios. La Biblia dice que agradamos a Dios es por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy lo que nos corresponde es oír la palabra de Dios,
dejarnos persuadir por ella y dar el paso de fe, haciendo una aceptación sincera del Señor Jesucristo en nuestro corazón. Así es de que no se vaya a flagelar, no se vaya a causar dolor físico, no es necesario que se someta a una disciplina dolorosa, no. Cristo ya lo hizo por usted y por mí. Pero quisiera que pensáramos, basados en lo que la palabra del Señor nos dice. Los 4 evangelios nos hablan de todos los acontecimientos que sucedieron antes de la crucifixión y después de la crucifixión del Señor Jesús. En primer lugar, el Señor Jesucristo vino al mundo como una expresión del amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino específicamente como el don de Dios, la expresión del amor de Dios, y vino para cumplir con una misión. La misión era entregar su vida por nosotros para redimirnos. Los días antes de la crucifixión, el Señor estuvo en una actividad muy intensa. Como siempre, los días de Él fueron muy intensos. Pero en estos días que antecedieron al día de la crucifixión, el Señor aprovechó para reunirse con sus discípulos. Recordemos que aquel día cuando entró a Jerusalén, el primer día de esa semana, lo recibieron como un héroe. Era el gran héroe. Todos salieron a las calles de Jerusalén para recibirlo y proclamarlo como el rey. Tendían ramos para que él pasara y le hicieron una calle de honor, y muchas proclamas se oían en Jerusalén porque había llegado Jesús a esa ciudad. Bueno, pero a partir de ese momento ya estaba la recta final delante de él. Era el tiempo preciso para la culminación de su tarea, de su oficio, de su misión al venir a la tierra. Él siendo Dios, Jesús es Dios, pero Él tomó cuerpo humano, se humanó y fue humano 100%. Y en ese cuerpo humano vivió aquí entre nosotros. Entonces, ya un día antes de la crucifixión, el Señor se había reunido con sus discípulos en el aposento alto, conforme lo dice Lucas capítulo 22. Allí participó de la cena de la Pascua y luego instituyó para nosotros los cristianos la comunión, o lo que llamamos como la Santa Cena. Después de haber tomado el pan, bebido la copa con sus discípulos, haber instituido la mesa del Señor, Él se fue al monte de Getsemaní para orar. Estuvo allí orando. Entró en intensa agonía. Sus discípulos que lo acompañaron quedaron dormidos, se durmieron inmediatamente, pero el Señor solo oró al Padre y tomó la determinación de ir hasta el final. Él hubiera podido desistir y evitar la muerte de la cruz si hubiera querido. Pero en aquella ocasión el Señor oró y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Él sometió la voluntad al Padre, consciente de todo lo que tendría que padecer, de todos sus sufrimientos, pero voluntariamente Él se entregó y Él fue a la cruz. Mientras Él oraba, los discípulos dormían. Luego que terminó la oración, Judas ya había arreglado con los principales sacerdotes, con los religiosos judíos ahí en Jerusalén, había arreglado el precio que recibiría, la paga que recibiría por entregar a Jesús. Entonces a Judas le entregaron 30 piezas de plata, es bastante dinero, 30 piezas de plata, con tal de que entregara al maestro. Estando Jesús en el huerto de Getsemaní, dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo,
versículo 57 del capítulo 26, que vino Judas al frente de un grupo de personas que venían armados con palos y con otras cosas, con otros elementos contundentes, venían con Judas y llegaron al Getsemaní. También estaba allí los religiosos, el sumo sacerdote y demás. Entonces Judas se acercó al Señor, besó su mejilla y lo entregó. El Señor le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Inmediatamente arremetieron contra él y él les dijo: pero ¿por qué ahora arremeten contra mí de esa manera? ¿Acaso no me tuvieron todo este tiempo entre ustedes? Nadie se atrevió a tocarme, pero ha llegado la hora, ha llegado el tiempo para que las tinieblas controlen la situación. Entonces el Señor Jesús fue arrestado. Una vez arrestado, lo llevaron ante el sumo sacerdote, Caifás. Él abre el proceso. Comienza la audiencia del juicio de Jesús. Los primeros en conocer el caso, en conocer la situación, son los representantes del pueblo judío en lo que tiene que ver con la parte religiosa, y era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote comienza a procesarlo, es una audiencia pública, pero en esta audiencia o en este proceso del enjuiciamiento de Jesús, no se le respetan sus derechos fundamentales, el derecho al debido proceso. Jesús no cuenta con un defensor, con alguien que alegue a su causa, alegue a su favor, que lo defienda. De por sí que el Señor tampoco estaba buscando a un defensor, pero mirándolo desde el sistema del procedimiento, en este caso, procedimiento penal, a él, al Señor Jesús, no se le respetan sus derechos y él es juzgado. No hay una evidencia, no hay una prueba sobre la cual el sumo sacerdote pueda fundamentar su decisión. Entonces el sumo sacerdote, en ese proceso que inicia, comienza a buscar testigos, pero son testigos falsos. Los compra, los llama para que ellos digan cualquier cosa y de esa manera hallar una razón para declarar a Jesús como un criminal, como un merecedor del empalamiento, un merecedor de la muerte, de la ejecución. Pero resulta que la competencia que tenía el sumo sacerdote, siendo que en aquel tiempo Israel era un pueblo tributario a Roma, el sumo sacerdote podía manejar ciertas causas, pero habían decisiones que solo podía darla una autoridad romana, como era la ejecución o como era la pena de muerte. Entonces Caifás, siendo que no tenía la competencia para la sentencia definitiva que él quería, porque él quería no era arrestar a Jesús solamente, sino ejecutarlo. Entonces Caifás remitió al Sanedrín. El Sanedrín, luego de la deliberación, algunos votos, o lo que llamaría hoy un jurista el salvamento de voto. Hay unos salvamentos de voto en las decisiones del Sanedrín. El Sanedrín es el grupo o los líderes, los representativos del pueblo de Israel. Ellos tenían unas funciones específicas, pero cuando vienen a la votación, hay unos que salvan su voto. Entre ellos está Nicodemo. ¿Recuerdan a Nicodemo? Él era miembro del Sanedrín y él seguía a Jesús de lejos. Bueno, una noche llegó y lo abordó y el Señor le dio la palabra, pero Nicodemo era un creyente, era un miembro del Sanedrín, entre otros 3 o 4 más. Ellos hicieron salvamento de voto en la decisión del Sanedrín. Del Sanedrín el Señor es remitido a Pilato, el gobernador, el representante de la autoridad del Estado romano. Entonces Pilato inicia el proceso. De igual manera, solicita las pruebas, pero viendo que no hay ninguna prueba,
viendo que no hay ninguna evidencia sobre la cual él pudiera administrar justicia y declarar la sentencia condenatoria, no hay evidencia, entonces él acude a la tradición más de los judíos, no a la tradición romana. Y la tradición judía era que para la víspera de la Pascua se podía darle el indulto a un condenado a muerte. Recuerden ustedes que el Señor Jesús es llevado ante este gobernante, este representante de la autoridad romana, y no viene remitido con un documento que probara la culpabilidad, la responsabilidad por los crímenes de que se le imputaban. Entonces Pilato, cuando ve que no hay definitivamente ningún fundamento jurídico para proceder a condenarlo, él dice, este hombre es un hombre justo, él no ha hecho nada indebido. Pero afuera, la multitud, el ambiente que había afuera era muy tenso. Y comenzaron a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ellos pedían la cruz y Pilato no hallaba qué hacer. Entonces es cuando Pilato se lava las manos diciendo, yo soy libre de la sangre de este inocente. Pero según la tradición judía, se podía indultar a un condenado. Esto por causa de la Pascua. Si esa era la tradición, bueno, ahí en el salón había un hombre que era un sedicioso, un rebelde. Era un hombre que había cometido muchos crímenes y se llamaba Barrabás. Entonces Jesús lo ponen al frente de la multitud y sale Barrabás y Pilato dice, bueno, ahí tienen a Jesús y a Barrabás. ¿A quién ustedes consideran que se le debe dar el indulto, librarlo de la pena de muerte? Y toda la multitud gritó a una voz a Barrabás, que se libere a Barrabás, que se indulte a Barrabás. ¿Y qué hacemos con Jesús? Entonces a Jesús deben crucificarlo. La decisión del pueblo. Pilato se agarra de allí para administrar justicia, no teniendo en cuenta el debido proceso según los códigos romanos. Entonces, quisiera que leyéramos ahora la sentencia que dictó Pilato aquel día para que crucificaran al Señor Jesucristo. Esa sentencia va a leerla Diana Ávila. Voy a pedirle que nos lea y nos diga la fuente de dónde tomamos este documento para que vayamos un poco más allá a lo que sucedió hace 2000 años. Por favor, Diana, haga la lectura de la sentencia que tomamos del texto original de ella. Esta es una síntesis de la sentencia rendida por Lucio Poncio Pilato, de que Jesús de Nazaret sufriría muerte en la cruz en el año 17 del imperio de Tiberio César, y el 24 de marzo la ciudad de Santa Jerusalén, Anás y Caifás siendo sacerdotes santificadores de la gente de Dios. Yo, Poncio Pilato, gobernador de Pretorio, condeno a Jesús de Nazaret a morir en la cruz entre dos ladrones. Sigue una lista de 6 cargos justificantes, 4 testigos e instrucciones al centurión Quinto Cornelio para guiarlo al lugar de ejecución a través de la puerta de la ciudad. Yo, Poncio Pilatos, aquí presidente romano dentro del palacio de la archipresidencia, juzgo, condeno y sentencio a muerte a Jesús, llamado de la plebe Cristo Nazareno y de patria Galileo, hombre sedicioso de la ley moisena, contrario al grande emperador Tiberio César
y determino y pronuncio por esta que su muerte sea en cruz y fijado con clavos a usanza de reos, porque aquí congregando y juntando muchos hombres ricos y pobres, no ha cesado de mover tumultos por toda la Judea, haciéndose hijo de Dios y rey de Jerusalén, con amenazarles la ruina de esta ciudad y de su sacro templo, negando el tributo al César y habiendo aún el atrevimiento de entrar con ramos y triunfo y con parte de la plebe dentro de la ciudad de Jerusalén y en el sacro templo. Y mando a mi primer centurión, Quinto Cornelio, lleve públicamente por la ciudad a Jesús Cristo, ligado y azotado, y que sea vestido de púrpura y coronado de algunas espinas, con la propia cruz en los hombros, para que sea ejemplo a todos los malhechores. Y con él quiero sean llevados 2 ladrones homicidas, y saldrán por la puerta sagrada, ahora Antoniana, y que lleve a Jesús al público monte de justicia llamado Calvario, donde crucificado y muerto quede el cuerpo en la cruz, como espectáculo de todos los malvados, y que sobre la cruz sea puesto el título en 3 lenguas, y que en todas las 3, hebrea, griega, latina, diga Jesús Nazar Rex Judaeum. Mandamos asimismo que ninguno de cualquier estado o calidad se atreva temerariamente a impedir la tal justicia por mí mandada, administrada y ejecutada con todo rigor, según los decretos y leyes romanas y hebreas, so pena de rebelión al imperio romano. Testigos de la nuestra sentencia por los 12 tribus de Israel, Rabain Daniel, Rabain 12, Joanín Bonicar, Barbasu, Savi Potúculam, por los fariseos Buliu, Simeón, Ronol, Rabani, Mondagi, Boncurfusu, por el sumo sacerdocio Rabán Nidos Boncasado, notarios de esta publicación por los hebreos Nitambarta, por el juzgado y presidente de Roma Lucio Sextillo Amasio Chlio. Resumen de la copia hallada en la ciudad de Aquila, del reino de Nápoles, de la sentencia dada por Lucio Poncio Pilato. Copias sacadas del manuscrito titulado Libro de varias noticias y apuntaciones, que dejó escritas en latín, español, francés e italiano, D.N. Guerra, obispo de Segovia, copiadas de su original en 1786. Fuente: Los Evangelios Apócrifos, por Aurelio de Santos Otero. Muchas gracias, Diana. Acabamos de escuchar la lectura de la sentencia condenatoria que firmó el gobernador Pilato, sentencia que fue ejecutoriada inmediatamente. Era el amanecer del día viernes. El Señor Jesús había estado desde el día anterior en ese proceso acelerado, sin el debido proceso que la ley le permitía a él ejercer. Su vida estaba sometida al intenso dolor, físicamente muy extenuado. No había dormido, no había tomado alimentos, pero sí había sufrido toda clase de vejámenes. Ya a esas alturas había recibido los azotes, había recibido la corona de espinas, había recibido los golpes que le dieron con palos en su cabeza. Pero ahora, luego de la sentencia de Pilato, él procede a tomar su cruz, un madero, el gran madero. Él, siendo la primera hora del día,
iniciando el día viernes. Apenas el sol había salido, el Señor asume la carga de la cruz y toma su cruz y comenzó a caminar desde el palacio donde se dictó la sentencia. Comienza a caminar hacia el patíbulum. Era aquel monte, o es aquel monte a las afueras de Jerusalén, llamado el Monte de la Calavera, porque es en ese lugar donde se ejecutaban a todos los condenados a la muerte, pero no solamente se ejecutaban, sino que se dejaban sus cuerpos colgados en la cruz hasta que las aves de rapiña comieran sus carnes y los huesos, el esqueleto del ejecutado quedara ahí sobre la tierra. Por eso se habla del Monte de la Calavera, porque era como un osario conocido para nosotros hoy. Y Jesús comienza su camino hacia el lugar de la ejecución. Muy determinado, débil, ensangrentado. El dolor es intenso en su cuerpo. Sufre llevando la cruz, sufre llevando la pesada cruz. Pero como un varón de dolores y experimentado en quebranto, Él no desiste. Él se determinó de ir hasta el final para cumplir con la voluntad, con el propósito de Dios respecto a la redención nuestra. Cuando sube al monte, llega con la cruz, inmediatamente le quitan la ropa, lo ponen sobre el madero, comienza la ejecución. Mientras los soldados sorteaban la ropa del Señor, el Señor estaba desnudo sobre aquel madero y comienza el enclavamiento. Sus manos, sus pies son fijados en aquella terrible cruz. Eran como la hora tercera, dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, a la hora tercera, cuando Jesús fue crucificado. Jesús fue crucificado como a la hora tercera. La hora tercera para nosotros hoy son las 9 de la mañana. A esa hora lo crucificaron. ¡Qué dolor intenso! Los clavos han horadado sus manos y sus pies. El dolor es intenso, pero los soldados, ahora que lo han crucificado, toman la decisión de levantar su cuerpo, levantar la cruz. Y yo creo que ese fue uno de los dolores más intensos. Cuando el peso de su cuerpo está suspendido solamente por los clavos de sus manos, es decir, todo el peso lo está soportando los clavos de las manos, con la dificultad que él tiene para apoyar sus pies, porque si él quiere apoyar sus pies para ayudar a sus manos a soportar el peso, acuérdense que los pies habían sido también traspasados por los clavos y esto le producía el dolor más intenso. Por lo tanto, su cuerpo comienza a doblarse y en esa posición él permanece en la cruz. Es en la cruz donde él pronuncia unas palabras. Para mí son las palabras redentoras. La primera palabra que el Señor declaró en la cruz del Calvario, recién fue crucificado, fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Esta es una oración. Pero note usted, o notemos,
que la oración que el Señor hace en ese momento, ya crucificado, con los intensos dolores, no es: Padre, disminuye el dolor que estoy padeciendo. Él no oró para que el dolor disminuyera en su cuerpo, ni oró para que viniera un ángel y lo bajara de la cruz. No, la oración, el clamor del Señor en la cruz fue: Señor, ten misericordia de todos ellos. Y no solamente está orando para que Dios tenga misericordia de los que lo han crucificado, que tenga Dios misericordia de quien dio la sentencia condenatoria, como fue Pilato, o de Caifás, o todos los que lo procesaron, el Sanedrín y demás. No, Él está orando para que Dios tenga misericordia de todos nosotros los seres humanos. Porque Él murió no solo por una raza, por un pueblo, sino Él murió en la cruz por toda la humanidad. Al fin y al cabo, el Señor estaba ahí en la cruz porque Él había cargado con los pecados nuestros. La Biblia dice que maldito el que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Entonces el Señor tomó nuestro lugar como nuestro sustituto. Él fue hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuese hecho justicia de Dios. Nuestra justicia. Él cargó con nuestros pecados. Se identificó con nuestra naturaleza pecaminosa. Al Él ser esencia de pecado, ahora la muerte tiene potestad sobre Él, y Él es crucificado y va a la cruz. Pero la oración que Él hace en medio del intenso dolor no es: Señor, disminuya mis dolores. No es: Señor, bájame de esta cruz. Él ora por la misericordia de los que lo crucificaron, pero también para que Dios tenga misericordia y no tenga en cuenta los pecados nuestros, tanto de los gobernantes como de todo el pueblo. Es decir, el Señor hace una oración en la cruz, y su oración es una intercesión a favor tanto de sus enemigos como de todos nosotros los seres humanos. Es una oración por el perdón. Ese es el contenido de la primera palabra. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo creo que este es el tiempo y el momento oportuno para que usted y yo también demos un paso. Si es que tenemos algo contra alguien, es el tiempo de la restauración, es el tiempo del perdón, es el tiempo de la vindicación, es el tiempo de liberarnos de ese sentimiento de odio, de resentimiento. No aleguemos a nuestro favor para justificarnos y seguir con el corazón cargado de odio, de ira y de venganza. Porque alguien dirá: bueno, es que lo que esa persona me hizo fue tan delicado que eso no tiene ni perdón de Dios. Ese es el famoso dicho. Pero quiero decirle una cosa: todo lo que le hicieron a Jesús ahí en la cruz, Él no merecía sufrirlo. Injustamente fue condenado, injustamente fue ejecutado. Pero Él oró, no por la venganza, sino por la misericordia. Esta es una intercesión por sus enemigos cuando más mal le estaban haciendo. La segunda palabra que el Señor Jesús declaró en la cruz antes de morir está en San Lucas capítulo 23, versículo 43. Y es la expresión o es la palabra que surge de Él en respuesta a una oración que hizo uno de los sediciosos que también estaban siendo ejecutados junto a Él. Recordemos que el Señor fue crucificado en medio de dos delincuentes. Por eso la Biblia dice que Él fue contado entre los inicuos.
aunque no hizo mal, pero él fue ejecutado en medio de dos ladrones. Mientras uno de ellos se burlaba y le decía, bueno, ¿por qué no hace tal o cual cosa? Si es Dios, ¿por qué no se libera a sí mismo? El otro le dijo, mira, ni aún temes a Dios estando en tu propia condenación. Y este hombre, que era un ladrón, un sedicioso, clamó a Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón había hecho con esto una declaración de fe. El ladrón reconoció al Señor Jesucristo como el justo que estaba dando su vida por los injustos para llevarnos a Dios. Reconoció la realidad de la eternidad. Este hombre, a punto de morir ahí en la cruz, reconoció, esto no termina aquí, yo seguiré existiendo porque hay eternidad, hay una eternidad inevitable, pero yo quiero estar seguro que mi eternidad no la pasaré en un lugar de tormento. Él sabía que había un infierno y que había un cielo, y le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, Señor, quiero estar contigo por la eternidad. Eso es una confesión de fe. Ese ladrón había reconocido no solo su pecaminosidad, sino la necesidad de pasar su eternidad con Dios. Ante esa declaración de fe que hace este hombre que está siendo ejecutado, acuérdate de mí. Eso es una expresión de fe. Este ladrón pudo ver que quien estaba a su lado crucificado era el futuro rey, el Rey de Reyes. Por eso dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está hablando del reino de él. Lo reconoce como el rey. El Señor le sobrepasó las expectativas a este ladrón crucificado. Inmediatamente el Señor le dijo, mira, la petición ha sido contestada. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En el momento de gran debilidad, el Señor está mostrando su compasión para salvar a un hombre arrepentido. El Señor le dijo, bueno, pero cuénteme los pecados y usted, no, realmente usted merece. No. ¿Sabe una cosa? No importa cuántos pecados hayamos nosotros cometido. El Señor vino para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y el Señor le responde a este ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Subraye la palabra paraíso. Hablábamos de el Edén, el paraíso de Dios, donde estableció al ser humano. Pero ¿qué es el paraíso? El paraíso que Dios creó en el Edén es una réplica misma del cielo. El paraíso es una réplica del cielo que Dios creó para que todos los seres humanos la disfrutáramos aquí en la tierra. Aquí hay un mensaje. El mensaje es que el Señor vino para restaurar el paraíso. El paraíso que perdió Adán por causa de su pecado, de su transgresión. Cuando Adán fue echado del paraíso, del huerto, capítulo 3 del libro de Génesis, se perdieron las bendiciones del paraíso. El hombre ya no disfrutó más de esa calidad de vida. Pero Jesús vino para restaurar lo que se había perdido. Es más, por medio del Señor Jesucristo, nosotros podemos vivir aquí en la tierra como en el cielo. Porque Cristo restauró todo lo que Adán perdió por causa de su iniquidad, por causa de su pecado. En el paraíso no había enfermedad. En el cielo tampoco hay enfermedad. No hay hospitales. En el paraíso no había pobreza. En el cielo tampoco hay pobreza. Las calles son de oro, el mar es de cristal. En el paraíso no había muerte. La muerte apareció por causa del pecado. En el cielo tampoco hay muerte.
En el paraíso no habían enemigos. En el cielo tampoco hay enemigos. El Señor vino para restaurarnos todo lo que se perdió. Y esa es la palabra que el Señor le da a este ladrón que está muriendo junto a él ahí en el monte. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, desde ahora podrá disfrutar del paraíso. Esta palabra, la segunda palabra, tiene que ver con la restauración de las bendiciones de Dios para nosotros, aquellas bendiciones que se perdieron por causa del pecado. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, fue para liberarnos de las maldiciones de la ley y para que usted y yo podamos entrar, acceder a las bendiciones de Abraham, las que Dios le dio a Abraham. Capítulo 3 del libro de Gálatas, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. La tercera palabra, Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. La escena es conmovedora. Los que fueron al Calvario, a la cruz, al monte, para ver el espectáculo del empalamiento, de la crucifixión, algunos ya se habían ido. Algunos soldados estaban allí, pero junto a la cruz permanecía María, la madre del Señor Jesús. Estaba también Juan, el discípulo amado. Y el Señor pronuncia las siguientes palabras, dirigiéndose a María, y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo que amaba: he ahí tu madre. El Señor Jesucristo está a punto de morir, pero Él está pensando en el bienestar de su amada madre con el ánimo de ofrecerle seguridad. Parece que en ese tiempo María era viuda porque José ya había muerto. Bueno, los historiadores consideran esto. Y tal vez la conclusión a ello es porque la Biblia no habla de que José estuviera ahí junto a la cruz, como el padre putativo de Jesús. Tal vez José hubiera hecho la resistencia para que no ejecutaran a su hijo. José ya no estaba, María era una viuda. Jesús era el hijo mayor de esa familia. Y como el hijo mayor era el responsable, en ausencia de su padre, el responsable por la viuda, por la mamá. Y el Señor está cumpliendo como hijo con su obligación. Ya está a punto de morir, pero Él quiere conseguir seguridad para su amada madre. Por lo cual la encomienda a aquel de entre sus discípulos más íntimos. Se dice que Juan venía de una familia distinguida y tenía buenas posibilidades económicas. Entonces el Señor se la encomendó a él. ¿Qué está haciendo el Señor con esto? Cumpliendo la palabra del Padre, que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer gran mandamiento con promesa. ¡Qué lección! ¡Qué hijo! Como lo fue el Señor Jesús en esa familia. Honra a tu padre. Él está obedeciendo esa palabra. Efesios capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer gran mandamiento con promesa. Cuando el Señor pronuncia esta tercera palabra, ya es cerca de la hora sexta. La hora sexta para nosotros hoy es las 12 del día. Para aquella época el día se contaba diferente y la hora sexta era el pleno mediodía. Pero la Biblia dice que cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra. Hubo tinieblas sobre la tierra. Y fue ahí donde el Señor pronunció la cuarta palabra.
Y él exclamó: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46. El Señor exclama. En medio de esa densa oscuridad, el Señor exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Note que antes se había dirigido a Dios como su Padre. Ahora se dirige a Él como Dios. Había habido un rompimiento en la relación de Dios con Él. La relación se había roto. Jesús estaba abandonado por su Padre. Pero ¿por qué el Padre lo abandonó? Porque Jesús había sido hecho pecado, estaba cargando con las iniquidades, con los pecados de toda la humanidad. Ahora grita desesperado porque experimenta el abandono de su Padre. Salmo capítulo 22, versículo 1, nos describe lo que acontecía en el alma del Señor Jesús crucificado. El Señor Jesús sufrió el abandono del Padre, cargando con nuestros pecados en esa cruz, y lo hizo para que usted y yo fuésemos reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5:21. Luego de haber declarado esto, la quinta palabra la pronuncia San Juan. Vamos a San Juan capítulo 19 versículo 28, que dice: tengo sed. La palabra griega aquí es dipso. Esto nos demuestra que Jesús tenía sed física, demostrándonos que realmente Él sufrió la muerte en la cruz y sufrió como un ser humano. No era una aparición. Los soldados romanos habían tratado de que el Señor bebiera un sedante compuesto de vino agrio y mirra, pero cuando Él lo probó, lo rechazó, no quiso beberlo. San Mateo capítulo 27, versículos 33 al 34. La jornada hasta ese momento había sido extenuante. El cuerpo del Señor estaba deshidratado, tal como lo dice el Salmo 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69:21. Después pronuncia la sexta palabra, San Juan 19:30. Consumado es. Todo está hecho. Pero esta palabra no está diciendo, este es el final, sino está diciendo, esta es la cúspide de la obra redentora que se le había encomendado a Él, como era la de darnos vida a través de la expiación. Consumado es. Consumado es. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el antiguo pacto o la ley de Moisés había llegado a su consumación, que a partir de ese momento ya no seríamos regidos por la ley mosaica, sino por la ley de la gracia. En el Antiguo Testamento el hombre no podía acercarse a Dios sino hasta cierta distancia. Estaba el lugar santísimo en el templo de Jerusalén, y a ese lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer por la expiación del pueblo, por la expiación de los pecados de la nación. Pero nadie más podía entrar ahí, y en el lugar santísimo se manifestaba la presencia de Dios. Era ahí donde estaba el Shekinah, la gloria de Dios. Pero quien entrara a ese lugar sin haber sido llamado por Dios, moría. Pero cuando Jesús dijo, consumado es, en otras palabras, ya terminó esa separación.
A partir de ahora, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, se abrió un camino. El camino para entrar en la exquisita presencia de Dios. La Biblia dice que el Señor, cuando dijo consumado es, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Ese velo era lo que separaba el lugar santísimo de lo demás. Era lo que impedía el acceso a la presencia. Pero ahora el velo se rasgó y se abrió una puerta. Ahora, por el sacrificio del Señor Jesucristo y porque el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, usted y yo tenemos entrada para disfrutar de la presencia, de la exquisita presencia de Dios en nosotros. Ese velo, dice el historiador Josefo, el historiador judío, que era de un grosor de unos 8-10 centímetros, pero se rasgó de arriba a abajo. Ahora la presencia de Dios no está limitada a un lugar como era el lugar santísimo, sino que por el sacrificio de Cristo, por la expiación que tenemos a través de la sangre de Cristo, Dios Padre tiene libertad para manifestarse en la vida de cada ser humano que acepta al Señor Jesús por la fe. Consumado es, todo está terminado. La misión está hecha. Y luego de haberlo dicho, dice Lucas capítulo 23, verso 46, el Señor pronunció la séptima palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Jesús clamó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Se trata de una muerte real. No fue que perdiera el conocimiento por un momento, no, Él murió realmente. Entregó su vida y con su muerte derramó su sangre para expiar nuestros pecados, no solo para cubrirlos, sino para remitirlos, para quitarlos del medio. Ahora no hay nada que nos separe con Dios. Usted y yo podemos disfrutar de la exquisita presencia de Dios por los méritos del sacrificio de Cristo. Todo está hecho. Todo ha sido consumado. En el lugar donde está, cierre sus ojos por un momento. Jesús murió. Él no sufrió un desmayo, Él murió, realmente murió. Su cuerpo fue bajado de esa cruz. Lo embalsamaron. Luego lo sepultaron su cuerpo. Su alma descendió al infierno para padecer por nosotros. Allí fue Jesús, por amor. ¿Por qué menospreciar el sacrificio de Cristo? ¿Por qué menospreciar su amor? ¿Por qué menospreciar su obra? Él lo hizo por usted, lo hizo por mí, lo hizo por todo el mundo, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. No importa sus pecados, cuántos pecados haya cometido, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Acepte a Cristo en esta hora. Repita conmigo esta oración: Señor, vengo a ti, reconozco tu obra, tu sacrificio en la cruz del Calvario y te pido perdón. Señor, perdona mis pecados. Te entrego mi vida. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname. Ven a mi corazón. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Te necesito. Padre, gracias. Tu palabra dice que si confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo. Lo confieso y lo creo. Gracias, Señor. Amén. Ahora coloque la mano sobre la parte afectada
Reciba en el nombre de Jesús sanidad, libertad. Señor, gracias. Confirma la buena palabra en esta hora, Señor. Obra un milagro en cada uno de tus hijos, donde quiera que estén. Declaro el milagro de la sanidad, la liberación total de toda aflicción. Señor, gracias, porque por tus heridas fuimos nosotros sanados. En tu sangre tenemos la vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendigo las familias, donde quiera que se encuentran. En el nombre de Jesús. Amén. Dele gracias a Dios. Así estamos llegando al final de esta reunión. Muy complacido estoy por contar con su amable sintonía. Muy pronto podremos congregarnos nuevamente, estar en el templo una vez pase toda esta situación, toda esta crisis. Pero no olvide en su casa adorar a Dios, reúnase con su familia, oren, lean la palabra. De por sí que los miércoles a las 7 de la noche por este canal de YouTube estaremos acompañándolos en la célula de oración, donde oraremos los unos por los otros y a la vez también compartiremos la palabra del Señor. Un abrazo para todos. Este domingo la cita es a las 7 de la mañana por YouTube, donde estaremos compartiendo la resurrección del Señor Jesús. Un abrazo, bendiciones. Búscanos en nuestras redes sociales.